Ok. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a acabar de revisar la práctica, ¿no? Y no sé si, bueno, alguno tal vez ha sacado su conclusión en el sentido contrario, que sí podían recurrir al divorcio notarial. Bueno, lo importante es el razonamiento, ¿no? Ahora, bueno, sí, como ven, hay que leer, hay que siempre considerar todos los puntos a detalle para poder realizar esto de la deducción, del silogismo, de la lógica jurídica, ¿verdad? Y si, bueno, y si no existe una ley, ni modo, hay que ir a los principios, ¿verdad? Hay que ir a la parte de los derechos, a los tratados, a las sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional, a los autos supremos, ¿verdad? ¿Qué es lo qué es lo que genera jurisprudencia, como le dicen, como seguramente han visto, van a ver ya las fuentes del derecho, ¿no? La jurisprudencia son los fallos, pero los fallos de los más altos tribunales nada más, ¿verdad? Y dentro de nuestro sistema jurídico, esa es la Corte Suprema de Justicia con sus autos supremos y el Tribunal Constitucional con sus sentencias constitucionales, ¿no? Entonces, esos también moldean la conducta de la generalidad, ¿no? Su interpretación de la ley es la última y la que tiene que hacerse caso. Ahora, ya habíamos visto esto de que no procede, ¿verdad? Y si hubiera procedido, entonces hubieran tenido que aplicar el procedimiento de la petición y del trámite, ¿no? Para poder concluir con o dar por finalizado el vínculo matrimonial que les unía y que, bueno, solo va a concluir cuando eh, Carlos y Mónica vayan al juzgado, en este caso, ¿verdad? Que es la única vía que les queda, y uno a otro se demanden de divorcio en la vía judicial y sin exponer ningún motivo ni nada, lo propio, se divorcian ante el juez, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, entre el divorcio notarial y el judicial? Que en uno hay acuerdo y en el otro no hay acuerdo, ¿verdad? Eh, en el uno hay requisitos y si no se cumplen estos requisitos, ¿verdad? Se tiene que ir a la vía judicial. Ahora, en cuanto al trámite, digamos, por ejemplo, aquí nos ponen algunos requisitos, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Eh, que no existan hijos, primero tienen que sacar su certificado de matrimonio, después tienen que sacar un certificado de filiación que diga que no han inscrito a ningún hijo, después tienen que sacar un certificado de derechos reales que diga, aquí dice que no tengan bienes en comunes, ¿verdad? Pueden tener pues teles, refri, sillas, cucharas, pero eso no existe un registro público de esos bienes, entonces no se toma en cuenta. Estos bienes comunes que están acá, los gananciales, a los que se refiere es a esos que se puede registrar. ¿Y cuáles se pueden registrar? Pues los que tienen suerte de tener casa, saben que las casas se registran en derechos reales, y los que tienen suerte de tener auto y moto, saben que esos bienes se registran en el tránsito, ¿verdad? Por experiencia, no porque hayan aprendido en una clase de derecho, ¿no? Entonces, esos bienes son a los que se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener que exponer ante el notario? Una certificación de derechos reales que diga que no tenemos, que no tenemos bienes. Bueno, que si tengo algún bien, eh, no ha sido adquirido dentro de la vigencia del matrimonio. Y bueno, existe una excepción todavía a esa regla general, ¿verdad? Y si he adquirido un bien dentro de la vigencia del matrimonio y digo que es mío de mí nada más, o, o es proveniente de la herencia, porque la herencia no le corresponde, ¿verdad? A los esposos, o es proveniente de la herencia, o en su caso, cuando he comprado, eh, mi esposa ha firmado en la minuta o en el documento de compra-venta, ha firmado aceptando que esa plata era mía y solo de mí y no correspondía a la comunidad esta de gananciales, ¿no? Esa es la excepción, pero por regla general,
digamos, tienen que salir estas certificaciones negativas. Existe incluso otro tipo de bienes que sí tiene su registro, ¿no? Pero ya no es muy popular, pero son las líneas telefónicas. Algunos tienen, ¿verdad? Entonces, algunos notarios tal vez te exijan también certificaciones de Comteco en este caso, de que no tengan líneas, ¿no? Y otros dicen, pero, ¿y la plata? No. La plata que está bajo el colchón, ni modo, pues, pero la plata que está en los bancos, tú puedes, eh, ¿verdad que a veces abren la cuenta y los dos son titulares? Ya, uy, lo primero que han hecho después de su luna de miel ha sido ir al banco y abrir una cuenta con toda la plata de los dos, ¿no? Entonces, esta plata, ¿verdad? Sería igual un bien ganancial, así que en la vía judicial tú podrías ir al banco y, bueno, a decir al juez que le notifique a la ASFI para que los bancos certifiquen si tienen o no cuentas que se han abierto dentro de esas fechas y así también puedes hacerte devolver la plata en efectivo, ¿no? Pero, bueno, eso ya es en el proceso, ¿no? Entonces, la conclusión era de que no pueden y que en su defecto, bueno, como les dije en la anterior clase, tienen que ir nomás al juzgado y como ven, no es tan fácil, ¿verdad? Ir a la vía notarial porque hay que hacer una petición, hay que llevar el acuerdo, aparte hay que reunir las certificaciones, pero cuando voy a ir al juzgado, ¿qué voy a hacer? Lo único que voy a decir es, aquí está mi certificado de matrimonio, me quiero divorciar, listo, chao, ¿no? Ahora, si existen hijos, puedo acompañar el certificado y si no tengo el certificado, puedo decirle al juez, notifique al órgano electoral plurinacional al efecto de que emita la certificación correspondiente, ¿no? Y el juez tal vez te haga notificar o tal vez te diga recurra a cualquier oficialía de registro civil. Y acompañes tu certificado de que tienes hijos y listo, ¿no? Y bueno, si tienen bienes o no tienen bienes gananciales, eso ya, si tú dices que tienen bienes gananciales, tienes que probar, ¿verdad? Y si no, Dice, no dices nada y listo, se divorcian, ¿sí? ¿qué pasa si, digamos, esos bienes gananciales está a nombre solamente de uno nomás? Ya sea el hombre o de la mujer. Ah, pues eso, hecho al pícaro, pues, pero de manera tonta. El, la norma dice que cuando tú te casas, ¿verdad? O sea, desde que firmas, así delante del oficial de registro civil, empieza lo que se llama la comunidad de gananciales que van a llevar en derecho de familia más adelante, pero que quiere decir que todos los bienes que adquieran y también las deudas se van a dividir entre los dos, ¿verdad? Se considera que es de ambos a partes iguales, ¿no? Aunque solo trabaje uno, ¿no? Puede ser la esposa o el esposo o ambos trabajen, ¿verdad? Por ejemplo, se han casado, pasa un año y se compran un auto, ¿no? Pero solo trabaja el Y no marido. están casados, Lice. O solo trabaja, si no están casados, entonces no hay comunidad de gananciales, pues. Pero existe una figura que se llama la unión libre o de hecho, ¿no? Pero para eso es difícil probar la unión libre, pero tienes que convivir, ¿verdad? Tener vida de pareja, tiene que haber testigos, tienen que adquirir bienes, tienen que probarse todos estos extremos para que se pueda considerar ganancial algún bien si no están casados, si están solamente en una unión libre o de hecho, porque también es una forma de constituir una familia, la unión libre. Antes no la era, pero ahora sí la es, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser amparado por el juez, pero si están casados, como te digo, todo lo que adquieran corresponde a los dos. Ahora, si yo me quiero hacer al vivo, ¿verdad? Y me quiero comprar un lote así a espaldas de mi esposa y, y con mi carnet de soltero, ¿verdad? Y así no me he hecho poner el certificado de matrimonio porque todavía no ha vencido mi carnet, ¿no? Y sigue como soltero y digo, voy a aprovechar por si acaso esta me quiere dejar porque ya le he visto que le está chequeando al colega y me da mala espina ya desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces me voy a asegurar con un lotecito, voy a agarrar mi carnet de soltero, me voy a ir a comprar sin que ella se dé cuenta.
¿Sabes? Voy, me compro y después, ¿qué va a hacer? Nos vamos a divorciar y como es una viva, ¿no ve? Le va a decir al juez, certificación de derechos reales de todos los bienes que este tenga a su nombre, ¿no? Y va a certificar derechos reales y va a aparecer el lote, ¿no? Va a aparecer la casa, va a aparecer o va a notificar a tránsito y va a aparecer el auto. Y van a ver la fecha del registro y van a decir, no, esto se ha registrado dentro de la vigencia del matrimonio, así que la mitad a tu esposa o la mitad a tu esposo, ¿no? Entonces, no sirve de nada en realidad hacer eso, porque como te digo, con una simple certificación de la entidad encargada del registro, todo se desvirtúa, ¿no? Y otros dirán, pero ¿y qué pasa cuando compras solo con minuta, verdad? Hay lotes que venden solamente con minuta. Bueno, pues depende de vos si te arriesgas, la verdad es una posibilidad, pero eh, solamente inscribir en derechos reales te da el derecho propietario. Así, después o antes de inscribirte en el registro público, aunque tengas la minuta, no puedes decir que eres propietario, porque eso lo único que te sirve es para iniciar el trámite, ¿no ve? ¿Ya? Y se concluye el trámite con el registro y ahí recién eres propietario. ¿Y qué pasa si tienes tu minuta y por hacerte al vivo de tu esposa, ¿no ve? No, no lo registras y dices, voy a esperar a que me divorcie para registrar esta venta, ¿no? Entonces, como no lo has registrado, no lo has registrado, no lo has registrado, ¿qué pasa si lo vende otra vez tu vendedor, el vendedor del lote? Y ese segundo comprador de verdad lo registra y lo registra antes que vos. ¿Quién es propietario? Es él, pues, porque el propietario es el que esté en el registro, ¿no? Pero tú vas a tener tu minuta con una fecha anterior a la que él ha hecho inscribir. Eso te va a servir para demandarle de estafador, pues, al vendedor, ¿no? O de estelionato o algo así, pero en la vía penal, pero no te va a servir para decir que eres propietario. El propietario es él, así, el que primero ha hecho registrar. Y si tú quieres quitarle el derecho, tú tienes que aportar toda la prueba para que eso se anule. Entonces, te arriesgas, no solamente porque no esté dentro de la comunidad de gananciales, depende de vos, ¿no? Puedes quedar sin soga y cabrito, así. Y bueno, esos son los casos que se dan, ¿no? Si alguien tiene alguna otra duda, Se disculpe, en Bolivia no se puede casar con bienes separados. no, negativo, viejo. Te casas y empieza la comunidad de gananciales. No hay separación así de bienes, ¿no? Los únicos bienes que puedes decir que son de vos, ¿verdad? Dentro del matrimonio, son los que tú has adquirido antes de la vigencia del matrimonio y todavía siguen siendo de vos, ¿verdad? Esos son tuyos propios, se llama patrimoniales, no gananciales. Después, lo que te hereden tus papás, ¿verdad? Por ejemplo, si uno fallece y te haces declarar heredero, eso es de vos nada más, aunque estés casado cuando ha fallecido, ¿no? También es patrimonial. Y también existe algunos papás que quieren ver cómo sus hijos progresan, ¿verdad? Y les adelantan su herencia, eso se llama anticipo de legítima. Entonces, cuando te dan eso, igual es patrimonial, es de vos mismo y nada más. Pero el, bueno, vamos a ir a los ejemplos que siempre, a los casos comunes, ¿no? El anticipo de legítima paga 1% más de impuesto que la venta, porque es una transferencia gratuita, ¿no ve? No estás pagando nada, ¿no? Entonces, en vez de pagar 3% de impuesto, pagas 4% de impuesto. Y a veces eso es harta plata, ¿no? Porque un bien no cuesta pues 1.000 bolivianos ni 10.000 bolivianos, ¿no? Un bien inmueble. Entonces, para evitar ese pago de impuesto, ¿qué hacen? Los papás les venden a los hijos, ¿verdad? Esa es la figura, ¿no? Por eso los papás les venden tantos bienes a los hijos. Y dicen ahí que les están pagando plata, pero en realidad no les están pagando, ¿verdad? Es solamente para ahorrarse el impuesto, ¿no? Pero si hacen eso, se va a considerar ganancial, pues, ¿no? O sea, le estás regalando a tu nuera o a tu yerno la mitad.
Entonces, ¿qué tienes que hacer? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea, la ley pone candados, cierra puertas, pero también te abre ventanas, ¿no ve? Se va a cerrar la puerta, ¿verdad? De la patrimonialidad, porque va a ser ganancial solamente porque estás comprando, no estás recibiendo por herencia, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Ah, en el documento de compraventa le pones una cláusula, un párrafo, donde tu esposo o tu esposa acepte que el dinero que dice que estás pagando, pero no estás pagando, ¿verdad? Que el dinero que dice en el documento que estás pagando es solamente de vos, de producto de bienes patrimoniales y no entra dentro de la comunidad de gananciales. O sea que esa compra que vas a hacer va a ser solamente de vos, ¿verdad? Pero a ver, dile a tu esposa o a tu esposo que cito te lo firme. Hemos visto, Divorcio. hemos visto problemas conyugales por solamente por sugerir, ¿no? Se ponen a llorar de verdad porque lo toman no desde el lado amable ni práctico, sino desde el lado de que ya te piensas divorciar, ¿verdad? ¿Acaso te voy a robar? ¿Qué crees que me lo voy a agarrar? ¿No? Y la pelea total, pero eh, a veces los papás se lo quieren dar solamente para así, para que su hijo se ahorre, digamos, en impuestos y eso tal vez la pareja no entiende, ¿no? Pero esos ya son casos personales, ¿no? Y el, ¿qué vas a hacer? Pues no se puede ir al juez para decirle que le obliga a tu esposa a firmar, ¿verdad? Esa venta, ¿no? Para eso no puedes acudir al juez. Para eso tendrías que ir pues a la doctora Polo para que te lo resuelva en media hora con propagandas y todo. Entonces, ese era el caso, ¿verdad? Un caso de interés general e interesante, además que saca mucha tela para cortar, hay de todo para hablar, no solamente de que si se aplica o no se aplica, como hemos visto, ¿no? Entonces, esa era bueno, esa era más o menos solo para empezar a razonar y a ver cómo se aplica la norma o la regla general a los casos concretos o a las situaciones particulares, en este caso, un hipotético matrimonio entre Carlos y Mónica, ¿verdad? Con sus propias características que no se repiten en ningún otro caso, ¿no? Entonces, a eso solamente, lógicamente, tenían que intentar aplicar y al ver que no se aplica porque no cumple con el inciso B, ¿no? Concluir de que eh, no es un caso que se aplique a la norma general, ¿verdad? Que no es un caso al que pueda aplicarse el artículo 24, 94 y en consecuencia no pueden acudir a la vía notarial o no pueden divorciarse por el notario o no pueden ir al notario para tramitar su divorcio, ¿no? Y por último, si no pueden ir al notario, ¿dónde tienen que ir? Al juez, pues, ¿verdad? Y a veces están de acuerdo, pero como en este caso, tienen hijos, ¿no ve? O tienen un bien ganancial y, ay, qué macana, no podemos ir al notario, ¿no? Pero es fácil también el divorcio judicial, ni siquiera si están así de acuerdo, ¿para qué te vas a agarrar dos abogados, no ve? Solamente vayan a un abogado, contraten entre los dos, paguen a mitades, y uno que demande y el otro que no conteste, pues. Y listo, ¿verdad? Digamos, Mónica le demanda a Carlos, ni siquiera tiene que decir por qué, ¿no ve? Va, le pega el papel en su puerta, Carlos nunca contesta, pasa el proceso, llega a sentencia, se ejecutoria, te dan el testimonio, vas a la corte electoral, lo inscriben y están divorciados, ¿no? Con un solo abogado, solamente que una de las partes no va a decir, no, no es mi culpa, es de ella, ¿no ve? O tenemos bienes o certificación, nada, porque están de acuerdo, ¿no? Entonces, también va a ser así más o menos, no va a ser nada complicado, ¿no? Y al final se va a anular no se va a anular la partida, ¿verdad? Solamente se va a inscribir el divorcio ahí atrasito. Nunca se va a borrar tu certificado de matrimonio. Cuando tengas que darte cuenta de que eres divorciado o divorciado, igual vas a ir a sacar un certificado de matrimonio y va a decir así matrimonio entre tal y tal. Y al reverso, ahí abajito, en letra menuda, va a decir anulado por sentencia número tantos de fecha X por la juez o juez
¿no? Y listo. Ahí concluyó y ahí te puedes empezar a comprar cosas sin ton ni son y sin riesgo de que le corresponda la mitad a otra persona, ¿no? Eso, sí, ese era nuestro problema, ¿no? Espero que les haya parecido interesante, ¿no? Hemos intentado sacar un tema que es de interés general y, y así poder aplicar la parte esta de los silogismos, de la lógica jurídica, de la lógica en el derecho, ¿no? Entonces, para no estar hablando solamente de teoría y teoría y teoría y no hacer nada práctico. Así que eh, tienen un poco de tiempo todavía algunos para subir las tareas. Los que han subido hasta ahora se va a considerar también de una mejor manera, ¿no? Por haber cumplido con el plazo, teníamos que revisarlo, como les he dicho. Hemos dado también las respuestas eh, bueno, los que vayan Felipe, subiendo todavía, pues, Felipe, ¿no? Sí. esa es continuación del Eh, tema 5, ¿verdad? Sí, es que es un poco largo. Esto iba a ser un poco largo para ponerle, ya tenía más de 20 diapositivas el otro, o 18, y no sé, se hace un poco pesado para cargar igual. Así que sí, esa es la segunda parte del tema 5, ¿no? Y eso trata de la escuela del exégesis, y esta escuela tiene su propio método, pues que es el método exegético, que se llama, ¿no? Y es otra forma de interpretar y de resolver situaciones concretas, también de acuerdo a lo que señala la norma, ¿no? Pero este planteamiento exegético ya ha sido, ya ha sido superado, ¿no? Por la evolución de nuestro sistema jurídico, y vamos a ver por qué, ¿no? De acuerdo a, bueno, a los antecedentes de esta escuela del exégesis, en realidad aparece con el Código Napoleónico, el Código Civil de Napoleón de 1804, y es una escuela que, bueno, a esos juristas les parece el código una obra maestra del derecho, ¿verdad? Y tan perfecto que, que hay que aplicar el código a la letra muerta de la ley, ¿verdad? Con puntos y comas a lo que dice solo el código, y sin tener ninguna otra consideración de valores, de principios, ni nada que no sea lo que está escrito en ese código civil, ¿no? Entonces, ahí empieza la escuela del exégesis, ¿no? Con los comentaristas de este código de Napoleón. Pero el, luego al finalizar, ¿no? Este periodo, y a principios del siglo XIX, de los 1900, ¿no? Se critica ya de manera frontal a esta escuela, a este método exegético, principalmente porque eh, tomando en cuenta lo que señalaban, ¿verdad? De que el código napoleónico este código civil era perfecto, no, y tenía que aplicarse a pie de la letra. Entonces estaban desconociendo el carácter eh, dinámico, mutable del derecho, ¿no? Que está de acuerdo a los cambios sociales, ¿no? Entonces, lo que hacían era negar el vínculo que existe entre el derecho y los cambios sociales, ¿no? Entonces, eh, las críticas iban principalmente dirigidas en ese sentido a esta escuela de la exégesis, pero la exégesis o el, bueno, el método, la forma de interpretar exegética, como le dicen, eh, como una explicación o una interpretación de un texto, no ha nacido aquí con esto del Código de Napoleón, sino que la exégesis es un término que se extrae más bien de la teología, de la parte bíblica, ¿verdad? Que en realidad es interpretar de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en alguna parte, en uno de los evangelios señala, eh,
no amarás las cosas de este mundo, ¿verdad? Las cosas materiales, ni lo que está en este mundo, algo así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Eso, ¿verdad? No tienes que tener apego material. Eso quiere decir, tienes que aplicar al pie de la letra. Entonces, ahí nace, ¿no? Para interpretar los términos, los textos bíblicos, de ahí empieza la exégesis y luego se va transportando al campo del derecho, ¿no? Entonces, podemos decir que la exégesis, como establece nuestra diapositiva, es la explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto concreto, especialmente bíblico, ¿no? Porque ahí empieza. Realizada desde una perspectiva objetiva del significado de un texto, es decir, de su explicación literal e investigativa, ¿no? Tengo que ver el sentido de las palabras, ¿no? La sintaxis y además en la parte investigativa tengo que finalmente intentar averiguar o descifrar cuál ha sido la intención del autor. ¿Quién es el autor de la ley? El legislador, ¿verdad? ¿Cuál es la intención del legislador para poder establecer esa norma o promulgar ese precepto, ¿verdad? Tal vez quería proteger el derecho, como en el caso que hemos hablado del anticrético, ¿no? El, ¿Cuál es el espíritu del legislador de, de establecer esa preferencia para el anticrético en el pago, ¿verdad? Tal vez era proteger el derecho a la vivienda de la familia que está viviendo en antícrisis. ¿Y cuál era el espíritu del legislador al aprobar también la norma que establece eh, que los hipotecarios y los anticrisistas se van a basar por el orden cronológico, o sea, por el tiempo en que se ha registrado, ¿no? ¿Cómo puedes descifrar qué pensaba esa persona en su fuero interno, el legislador? Difícil, ¿no? Más cuando las normas son de hace mucho tiempo, como el Código Civil, por ejemplo, que es de 1970. ¿Cómo vas a saber cómo pensaban en 1970 las personas, ¿verdad? No, no estás en su tiempo, ¿no? Ahora son otros tiempos. Así que lo que tendrías que hacer es recurrir a los apuntes de los legisladores, de las sesiones, ¿verdad? Tal vez ahí sí podrías descifrar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la constituyente, ¿verdad? De la Asamblea Constituyente que se ha conformado para promulgar la nueva constitución política del Estado, que ya no es tan nueva, ¿no? Porque ya tiene 11 años o ya van a ser 12, que es del 2009. Entonces, sí, sí existen los libros de apuntes, de notas, ¿verdad? De las comisiones, ¿no? Y ahí sí puedes leer de verdad cuál ha sido el espíritu de los constituyentes eh, para aprobar tal o cual norma o artículo, ¿no? Entonces, ahí estaríamos siguiendo un método, digamos, exegético, ¿no? Ahora, por consiguiente, ¿no? La pretensión de que la letra de la ley es suficiente para fijar el derecho y para su conocimiento está ligada a la ilustración y sus efectos, especialmente de la codificación de las normas, ¿no? Entonces, esta escuela, ¿verdad? Eh, deriva como de este movimiento de la ilustración, al igual que el positivismo, ¿verdad? Que se deshace de toda fuente metafísica y divina y dice, no, la razón es suficiente para normar las relaciones humanas, ¿verdad? Para establecer el derecho positivo. Y no hay ninguna otra fuente o no hay ley que no provenga de la razón, que no sea un acto humano, sea un acto de razonamiento de esa persona que es el legislador o tal vez un cuerpo legislativo o algún soberano que tiene el, la capacidad de establecer las leyes, ¿no? Entonces, el, lo que hay que hacer es interpretar las leyes como se presentan, como están los textos, ¿no? Y eso porque consideramos que la ley es suficiente, ¿no? Desde un punto de vista positivista y apoyándonos
o teniendo como antecedente el movimiento de la Ilustración, ¿verdad? Que es el advenimiento del conocimiento científico que va a superar a las explicaciones metafísicas o divinas de los fenómenos, ¿no? ¿Por qué llueve? No porque a Dios le dé la gana, ¿verdad? Sino porque una nube de tales características se choca con otra de tales características y llueve, pues ¿qué vas a hacer, no? Entonces, de ahí deriva también esta escuela de la exégesis, ¿no? Entonces, estos códigos o el derecho positivo sería suficiente para regular la conducta humana y por ende hay que interpretarlos de acuerdo a lo que establece la letra de la ley, ¿no? Y no intentar realizar otras interpretaciones que no tengan que ver con lo que establece literalmente las normas. Ahora, ya nos vamos a quedar sin tiempo otra vez. Bueno, sí, es interesante nomás esto de la exégesis, ¿no? No vamos a, recién hemos empezado a revisar, no vamos a dar tarea ni nada hasta terminar todo el planteamiento de la exégesis, ¿no? También vamos a ver cuándo se emplea el método exegético y cómo se emplea y si existen algunas normas que nos obligan que hacen referencia a un método exegético, pero ya les mostré la, la, eh, la constitución, digo, la sentencia constitucional, donde establece de que ya no vamos a establecer una interpretación positivista, sino que más bien vamos a irnos a a una interpretación neoconstitucionalista, ¿no? O sea que ya no vamos a aplicar solo la letra muerta de la ley, ¿no? Entonces vamos a ver eso, cómo cómo es que se ha superado esto del método exegético, sería, ¿verdad? Porque el método exegético nos dice que interpretemos la ley tal cual se nos presenta, ¿no? De acuerdo al texto jurídico. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? En esta segunda parte del tema 5 y luego vamos a la siguiente semana, como hoy, vamos a dar a la tarea cuando ya estemos, ya hayamos concluido con la otra también. Si tienen alguna duda, algún comentario o tal vez alguna sugerencia, entonces tenemos algunos minutos más para poder absolver. Dice, perdón, Sí, una consultita. En la lectura número 4, sí. ya ha concluido el tiempo de entrega, ¿cómo? No, hemos ampliado para que tengan hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente clase es. Sí, 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 se ha Ok. ampliado. Se ha Eso ampliado inicia. el tiempo. Eso inicia, gracias. Ya, todo bien. Si no tienen otra consulta o duda, entonces vamos a quedar ahí y no se olviden realizar la tarea del tema 4, el control de lectura. Los que no hayan realizado la del tema 5 tienen hasta esta noche. eh, y nos vemos la siguiente clase que es el martes para acabar con esto de la exégesis. Entonces, hasta luego y que tengan buen fin de semana. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Mañana a cañar. Dale, dale. Solo se es joven una vez, hermano.